dejémosle a la población que vote por hombres y mujeres que han decidido postular y participar y hacer una buena gestión. Presidente, para ir redondeando y terminando, ¿sabe qué? Obligar por ley no es democracia, lo cual pone en evidencia que acá estamos entrando pues a regímenes, así como se usa para comparar países de porcentajes, ¿no? Chequeen otros países socialistas, donde por ley imponen las cosas y a la fuerza se tiene que obligar. No es así, presidente. O estamos en democracia, donde se respeta un derecho humano, que es la libertad de elegir y ser elegido, la libertad de sufragar, la libertad de elegir a una mujer o a 20 mujeres, la libertad de elegir a un hombre o 7 hombres, o más hombres como también mujeres. Presidente, o estamos en democracia, o estamos recibiendo proyectos que vienen de un gobierno socialista que dice, no, tiene que ser así. Presidente, para terminar, ¿sabe qué? Yo diría que esta Comisión de Constitución invite también a profesionales y personalidades que tienen mucho conocimiento sobre el tema, porque no podemos nosotros, por la participación de uno y otro, ya ir, como escuché la palabra, sesgando por ahí, y orientando, direccionando para votar y concluir de esa manera. No, las cosas se hacen como debe ser, con un tiempo racional, prudencial, con reflexión, y que la reforma política no sea producto de una comisión de notables o no notables, no sé cómo se llama eso, gente que sabe, que no sabe, sino que este Congreso es el responsable. Tomemos el tiempo necesario, discutamos, hablemos como ahora, y propongo para terminar, invitemos a 3 personas que pueden venir a exponer también otro punto de vista, también son peruanos, representan un gran sector de la población, invitemos a todos, pero mi propuesta es, invitemos para este debate al doctor Luis Solari. Él ha sido, ¿saben qué? Ahí está la discriminación, ¿ah? ¡Qué bárbaro! Dice. Mire, así es. No discriminan. Así es, ahí sabe. Prueba, la prueba habla. El doctor Luis Solari, ¿sabe por qué? Porque el doctor Luis Solari ha sido ha sido primer ministro del gobierno peruano. Ha sido ministro de salud, una persona muy reconocida. Invitemos al doctor Francisco Tudela. Mire, ¿ves cómo sigue burlando, presidente? Bueno, yo dejo que se burlen porque... Continúe para terminar. Yo sigo adelante, ya. Francisco Tudela, canciller de la República, fue vicepresidente del Perú, fue congresista de la República, un hombre muy letrado. Ahora alguien dirá, Rosa, solamente hombres. No, puede mencionar a una mujer. Invitemos a la que fue la primera presidenta de este poder del Estado donde nosotros estamos sentados, a la doctora Marta Chávez, que venga. Otra palabra que escucho, hay que repetirlo. De terror, dice, ¿ve? Mira la discriminación, presidente. No, que el pueblo entero. Entonces tú llame la con su intervención. Claro. Mira, entonces, mire de dónde viene. Eso, como dice la congresista Aramayo, es una falta de respeto a lo que yo estoy diciendo, ¿ya ve? ¿Se dan cuenta? ¿De dónde vienen los epítetos, los calificativos? Pensamiento socialista. Presidente, y termino con esto. Reiterando, invitemos al doctor Luis Solari, Francisco Tudela y Marta Chávez para que también vengan y den su punto de vista y así podamos enriquecernos para este debate y seguir adelante, en bien del Perú. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Recordando que mantengamos saturado el debate, usted, congresista, se ha referido en términos despectivos a quienes tienen una opción socialista y nadie le ha interrumpido, así que en lo sucesivo, las otras intervenciones, guarden la compostura y el respeto de unos a otros. Congresista Mantilla tiene el uso de la palabra y luego el congresista Quintanilla, luego la congresista Chupebón. Muchas gracias, presidente. Si yo quería, como le vuelvo a reiterar, presidente, yo no estoy en desacuerdo en este tema de la igualdad, la paridad, que esta debe ser progresiva, para no generar distorsión en la sociedad, porque le digo, imponer con una legislación para que se establezca la paridad, definitivamente va a traer una confrontación innecesaria, ¿ya? Yo lamento mucho la interpretación que se le quiere dar al derecho a la igualdad. Todos los tratados internacionales de derechos humanos, Convención Americana, en la Unión Europea, nuestra Constitución, siempre dan el derecho a la igualdad. Y esta igualdad tiene que ser igualdad de la ley en igualdad de condiciones. No se puede sin ningún tipo de condicionamientos. Y desde el momento que nosotros queremos legislar, obligando una participación, equitativa de la mujer, que tiene todo el derecho, tiene todo el derecho, pero no de la forma como está actuando,
ya estamos haciendo una discriminación por cuestión de sexo, ¿ya? Si leemos literalmente lo que dice el inciso 2 del artículo 2 de la Constitución, dice claramente: a la igualdad ante la ley, nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Entonces no podemos distorsionar la interpretación de este artículo constitucional, que está, como le digo, que recoge todos los principios de los tratados internacionales. No es admisible, pues, señor presidente, establecer diferencias de tratamiento por cuestiones de sexo. Yo creo que aquí lo que el Estado debería hacer es, en realidad, impulsar lo que se viene hablando, de repente, un poco mayor enseñanza en los colegios, en los institutos superiores, en las universidades, para que se respete o la mujer tenga más acceso, de repente, a los diferentes órganos, no solamente en el legislativo, también en los consejos municipales, consejos regionales, entre otros. Esa es mi posición respecto a este punto, presidente. Y solamente para concluir respecto a estos porcentajes, como le dije, reitero, en varios países de Sudamérica o de América Latina ya se ha impuesto por obligación este tema de la paridad y de la alternancia, y no ha funcionado. Y acá en el Perú, un caso específico, presidente. Por ejemplo, Madre de Dios solamente debe tener un representante. ¿Va a ser hombre o va a ser mujer? Ni modo que un periodo va a ser una mujer y el siguiente periodo va a ser hombre, ¿no? Y así varias regiones que pueden tener 5 representantes, de repente son 3 hombres y 2 mujeres, ¿no? O 2 mujeres y 3 hombres. Entonces, no se va a alcanzar con este sistema que se quiere imponer esta denominada paridad. Sí. Me pide la palabra una introducción a la congresista Clave. Congresista Clave tiene la palabra. Gracias, presidente. Primero me alegra saber que el congresista Mantilla no está en contra y que está planteando discutir cómo se puede aplicar de manera progresiva este tipo de proyectos, digamos, ¿no? Cómo lograr implementar paridad e implementar alternancia. Y creo que son discusiones diferentes. De repente en el tema de la progresividad podríamos discutirlo sobre la alternancia, porque es un tema que también creo que tiene que debatirse. Pero yo quisiera pedirle una reflexión también al congresista Mantilla, de repente no en este momento, pero le podemos alcanzar la data, sobre los datos que él ha dado de quienes han aplicado paridad y cómo ha ido avanzando, presidente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, países como Costa Rica tiene paridad y alternancia en la norma. ¿Y cuánto tiene representación? 45.6. Antes de tener paridad y alternancia, la representación no llegaba al 30%. Lo mismo tenemos en el Perú, colegas. Hoy día en el Perú tenemos una ley de cuotas que dice 30% de mujeres mínimo en la lista. ¿Cuánto es lo que tenemos entonces ahora? 28% de mujeres realmente electas. Es decir, es un poquito menos que la cuota que se ha colocado. Antes de que tuviéramos la ley del 30%, congresista Mantilla, no llegábamos al 20% de mujeres en el Parlamento. Se colocó la cuota y comenzamos a subir. Aún no hemos alcanzado el 30%, eso es real, pero estamos relativamente cerca. Por eso es que se plantea el 50%, se plantea la paridad, para de esa manera acercarnos. En la mayoría de países que lo han ido implementando, los primeros años consiguen cerca del 40, 45, 46, 48 y están logrando alcanzar la cuota que finalmente se está planteando. Gracias, congresista Mantilla. Prosiga, congresista Mantilla. Me pido una interrupción al congresista Becerril. Congresista Becerril. Gracias, presidente. Solamente para hacer hincapié justamente en la exposición del señor ministro respecto ya con las cuotas, congresistas, por ejemplo, mujeres en Perú, en el 2006 hemos tenido el 29.20%. Eso ha bajado al 21.5% en 2011, ya con cuotas. Entonces no es cierto entonces lo que se está diciendo acá, que es un tema fundamental y que eso va a implicar obviamente mayor participación. Es más, al 2016, después de 10 años, no se ha llegado todavía a ese 29.2% del 2006. Es todo, colega. Gracias. Prosiga, congresista Mantilla. Por excepción, tratando un tema bien interesante, presidente, no sé si le puede hacer uso de la palabra. Por excepción, congresista Lechea, tiene... Es corto, y con esto corto y yo en aras de ver cómo podemos conseguir ir al camino que está proponiendo el Estado, que yo creo que sería interesante. Pero tenemos que agregar algo más en la fórmula. Requisitos y lo que hace Brasil hoy día. Da más financiamiento a la mujer que se presenta. Requisitos, porque el Perú necesita que se gestione bien. Tenemos que comenzar ya a pensar que quienes están elegidos tengan requisitos.
Las mujeres están capacitadas, lo dice todo el mundo en la mesa. Las estadísticas están que hay capacitación. Porque me sorprende mucho. Estaba haciendo una revisión rápida. Moquegua 2 hombres, Cusco 4 hombres, de 5, 1 mujer de Fuerza Popular. Tacna 2 hombres, Puno 5 hombres. 5, ni una mujer. Apurímac 2 hombres, no hay más. Ayacucho 2 hombres y una mujer. Arequipa 5 hombres y 2 mujeres. O sea, de repente lo que estamos teniendo acá es gente que viene de lugares en que definitivamente la mujer está siendo pospuesta. Y por el otro lado, queremos mantener algunas relaciones o tradiciones que siguen posponiendo a la mujer. No creo que sea eso. Entonces yo sí creo, ministro, que sería tremendamente importante a través de la presidencia, y acá termino, que definitivamente se agreguen requisitos de calidad. Ya el Perú tiene que comenzar a votar por gente que pueda desempeñarse de manera técnica y responsable. No podemos seguir teniendo... Con eso yo no tendría ningún problema. El problema yo considero que las mujeres, y como bien lo ha dicho mi colega de bancada, nos hemos dado cuenta que en la bancada y en el equipo de bancada son más las mujeres que los hombres. ¿Por qué? Por capacidad. Y finalmente me incomoda cuando se habla de temas raciales, ¿no? Quiere decir que este país que tiene vocación mestiza son marcianos por tener otro tipo de sangre. Entonces yo sí al tema el mestizaje en el Perú, como decía el profesor Vasconcelos de México, México tiene vocación mestiza. En el Perú lamentablemente el señor Mariátegui confesaba que era racista, y hubo un debate muy interesante con el señor Luis Alberto Sánchez, y el racismo no puede ser aceptado en el Perú. Por eso todo lo que es disminuir derechos por temas raciales me voy a oponer. Hoy día yo soy una minoría, pero no pretendo nada. Y lo que necesitamos es que el Estado peruano, que es gran igualador, de poner en miseria a todo el mundo, que eso se detenga. El Estado tiene que aprender a ser eficiente. Si algo destaca el Estado peruano es de haber abusado de todos y de todo el mundo. Eso tiene que parar. Gracias, presidente. Continúe, congresista Mantilla, para que pueda terminar. Gracias, congresista. Mire, en realidad yo tengo acá también una data estadística de lo que sucede en América Latina, donde se impone por ley la paridad y la alternancia. Por ejemplo, Bolivia, en la Cámara Baja, es el único país que ha superado el 50%, pero en senadores tiene menos. Nicaragua, que tiene Cámara Única, solo ha llegado al 45%. México, en la Cámara Baja, tiene 42.60% y en la Cámara del Senado tiene 36%. Cuando estamos hablando que tienen obligación legal, ¿eh? Argentina, Cámara Baja, 38% y Cámara de Senadores, 41%. Ecuador, 38%. Costa Rica, 35%. En Venezuela, 22%. Honduras, 21%. Entonces, pese a que existe la obligatoriedad, sin embargo, no alcanza. Y yo le digo, miren, acá estamos hablando que hay distritos electorales que deben tener hasta un máximo de 5 representantes, ¿no? 5 representantes. ¿Qué va a pasar? Como le dije, pueden haber 3 varones y 2 mujeres, o 3 mujeres y 2 varones. Entonces ahí se rompe la paridad por departamento, ¿no? Igual, María de Dios solo tiene un representante, o hombre o mujer. Entonces desde ahí comienza esta disparidad. De repente acá tendría que ser números pares y no 5, sino tendría que ser 6, con un máximo de 6 cada departamento, y un mínimo de 2 por cada departamento, porque así como está diseñada la propuesta, donde cada circunscripción electoral debe tener un representante por cada 150.000 habitantes, ¿no? Con un mínimo de 1. Por ejemplo, hay varios departamentos que van a quedar solamente con un representante. Amazonas, que tiene 291 electores, tendrá de 2 representantes, va a reducir a 1. Huancavelica, que tenía 2, igual se va a reducir a 1. María de Dios mandará 1. No, ni siquiera llega a 1, pero va a tener que tener 1 porque tiene que tener un mínimo de un representante. Moquegua, que tiene 2 representantes y solo 140.000 votantes, entonces vamos a tener que reducir a un cupo en Moquegua. En Pasco, 193.000 votantes, va a tener un solo representante de 2 que tiene actualmente. Tumbes tiene 2 representantes, va a tener 1 porque solo tiene 163.000 votantes. Tacna igualmente, tiene 269.000 votantes, de 2 va a tener que reducir a 1. Entonces, no creo que haya habido un razonamiento adecuado para hacer esta propuesta, presidente. Muchas gracias.
Gracias, congresista Mantilla. Tiene la palabra el congresista Mantilla, luego la congresista Ana María Choquehuanca, el congresista Becerril, el congresista Costa, el congresista del Águila, el congresista Bechea, y ahí vamos a concluir. En todo caso, hay interrupciones para ir terminando ya el debate, y además, si hay temas que el ministro ha anotado, pueda comentarlos. Congresista Quintanilla. Gracias, señor presidente. Me pido una interrupción antes de empezar brevemente la compañera. Le toca, no, luego del congresista Quintanilla está anotada, a menos que quiera cederle la palabra. No, tengo aquí la lista. Está Mantilla, Quintanilla, Ana María Choquehuanca, Héctor Becerril, Costa. No, es lo que tengo anotado. Congresista Becerril, ¿le puede proceder la palabra a la señora? Gracias. Congresista Pariona tiene la interrupción. Gracias, congresista Quintanilla. Presidente, yo no quiero quedarme callada frente a lo que se ha dicho, y con el mayor de los respetos, la posición que tiene el congresista Olaichea de considerar que los escaños indígenas o la incorporación de la participación política a los pueblos indígenas le parezca racismo o le parezca una forma de discriminar. Y en realidad es a la inversa. Y es que en esta lógica del mestizaje se invisibiliza y se desconoce la existencia de los pueblos indígenas, y ese pensamiento sí es segregacionista. Los pueblos indígenas en el mundo, congresista Olaichea, hoy son reconocidos a través de instrumentos internacionales como el Convenio 169. Y esa mirada segregacionista, que entre la diversidad el fin último es de ser todos mestizos, o sea, en esa línea es que efectivamente muchos gobiernos históricamente han tratado a los indígenas como los que no eran civilizados, los que eran semisalvajes, los que no tenían derechos, y eso no es bueno. Esa mirada que intenta asimilar o integrar a esa minoría que se va casi extinguiendo, esas miradas no podemos repetirlas. Y justamente cuando se plantea el reconocimiento político de los derechos que tenemos como pueblos originarios y naciones preexistentes a la conformación del Estado peruano, es que se plantea la representación política, y no hay una lógica racista ni discriminatoria, sino el reconocimiento a esa diferencia como tal. Solo eso, y seguramente es parte del debate, pero que no quiero ahondar porque estamos además abordando a dos temas fundamentales. Gracias. Por alusión, congresista Olaichea, y la pedido. Y rápido, se hizo una reforma agraria, no sirvió. Se hizo una división de tierras, no sirvió. Y cada vez que se ha dado una legislación, cada vez se ha ido retrasando más el desarrollo de pueblos abandonados por el Perú. Obviamente que se están invisibilizando, porque cada vez más se alejan de la realidad del Perú. Hay que traer a todos los peruanos a la realidad del Perú. Es una pena. Quien habla, trabaja en la selva, trabaja en la sierra. Hemos llevado Senati a Huancavelica. Estamos tratando de llevar para que estos pueblos efectivamente puedan aparecer como iguales, y como iguales progresen. O sea, yo no estoy de acuerdo de generar derechos diferenciados. Hoy día se ha generado la famosa figura de la comunidad indígena. Por favor, despiértese, esa es la comunidad de Castilla-La Mancha. En la época de los incas eran topos. O sea, el que llegó por otro lado hace 10.000 años y es casado con un mestizo, ya es de 5.500, tiene la mitad de derechos. Hay que ver bien, el Estado, como yo lo he dicho al final, ha sido incapaz de generar un marco de desarrollo para la mayoría de los peruanos. Y repito, si hay algo en que el Estado peruano ha sido igual para todos, es que ha abusado de todo el mundo. Gracias. Gracias, congresista Quintanilla. Le pide una interrupción a la congresista Marisol Espinosa, y la última, si usted lo permite, la última interrupción. No puedo negarme. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Quintanilla. Solamente es un pedido de la congresista Estelista Bustos, que pide que se incorpore su proyecto el 3538 sobre paridad. Nada más. Muchísimas gracias. Congresista Quintanilla. Y por favor, miren, hay todavía
5 intervenciones y el ministro va a comentar o dar respuesta a alguna de las inquietudes. Entonces, no por limitar el tiempo, pero les pido por favor que podamos avanzar lo más pronto posible para que los últimos en intervenir no sientan que no se van recogiendo de parte del ministro o de la presidencia de la mesa sus intervenciones. Siga el congresista Quintanilla. Gracias, presidente. Yo quiero referirme inicialmente sobre puntos que no son en debate en este momento, pero que son importantes. En primer lugar, en el proyecto de ley se plantea que la elección de los parlamentarios va a ser en la segunda vuelta, y nosotros planteamos que eso llevaría a un bipartidismo en un país diverso, y no es conveniente, y es conveniente que sea solo en la elección de Congreso sea en la primera vuelta. En segundo lugar, también la preocupación del congresista Mario Mantilla, si se habla de circunscripciones de 150.000 electores y un máximo de 5, yo planteo ahí, digamos, de que se ponga en su momento una disposición transitoria de que no se va a reducir a ninguna circunscripción actual el número de congresistas que tiene. Me estoy refiriendo a lo que ha mencionado el congresista Mantilla. Bueno, y ahora entrando ya al debate de la paridad. Yo quiero empezar señalando que yo tengo el mayor de los respetos por las ideas de las otras personas, y en particular de don Pedro Lachea o de el pastor Rosas. Respeto sus posiciones, no concuerdo. Pero aquí estamos debatiendo como si el Perú fuera el mismo desde hace 200 años, desde que fundó la República. Hay que recordar que recién se reconoce el voto a la mujer en 1955, y en el año siguiente, en 1956, se eligen las primeras parlamentarias. Entonces, desde 1956 hasta, retrocediendo en el tiempo hasta 1821, no había ninguna congresista ni parlamentaria mujer, no había ninguna congresista que fuera alcaldesa elegida. Ha habido algunas alcaldesas, tengo entendido, porque se nominaba a personas, pero fueron absolutas excepciones. Entonces, tenemos que empezar de que las cosas van cambiando. El voto se le reconoce a la mujer en 1955, recién en 1987, con el gobierno de Alan García Pérez en su primer periodo de gobierno, hubieron 2 ministras mujeres, la señora Mercedes Cabanillas e Hilda Urízar, y después han ido aumentando. Y con todos los esfuerzos que se ha hecho en el Perú, como bien han señalado varios, no superamos el 30%. Yo soy partidario, soy presidente, que no es el tema en debate, que incluso deberíamos ser más audaces. Poner el 50% de candidaturas con alternancia con algún ejecutivo e introducir el criterio de cupos realmente elegidos. Podríamos empezar con un 30 o un 40%. Eso sería... Es cierto que es una discriminación, pero es una discriminación positiva, o como se dice, una afirmación necesaria, porque uno de los problemas que tiene el Perú es la discriminación a la mujer, la discriminación a los campesinos, a las minorías y a otros por razones ideológicas, etcétera, o razones económicas, y tenemos que avanzar en superarlas. No estamos legislando en abstracto, estamos legislando en un país que todavía el machismo es la práctica dominante, donde todavía la mujer tiene por igual trabajo en promedio 17% menos remuneración que el hombre, por el hecho de ser mujer. Y aquí quería entrar en algunos temas que me parecen, digamos, oportuno comentarlos, ¿no? El congresista Julio Rosas habla que el socialista Charles Darwin introduce este combate entre la superioridad. Charles Darwin no es socialista en todo caso, pero él sí plantea la teoría de la evolución, y la evolución habla de una competencia en que los más débiles son rechazados, y no habla de que las mujeres, por ser más débiles que los hombres, son las especies en la cual él plantea la explicación por qué se va evolucionando a situaciones mejores. Él habla de que no tenemos heroínas en la guerra con Chile, pero la mujer sí participó en los conflictos del siglo XIX. Y nosotros hay que reconocer que el mérito que tuvo Andrés Avelino Cáceres, que establece y construye la resistencia en contra de Chile desde el centro del Perú, incorpora 2 elementos. Uno que es básico para que los chilenos abandonen y se retiren del Perú, es la incorporación de los campesinos.
Y el otro elemento que también fue básico para sostener las batallas que llevaron a la expulsión o el retiro de Chile, si es que más propiamente se puede decir, es la incorporación de las mujeres en las llamadas las rabonas, que es un fenómeno que se da en Bolivia y en el Perú en los conflictos armados del siglo XIX, ¿no? Entonces eso hay que también tenerlo en cuenta. Se ha dicho, por ejemplo, que la reforma agraria trae el atraso, etcétera. Es un tema que podemos debatirlo ampliamente con el congresista Pedro Laché en otra oportunidad, pero en este momento nosotros debemos centrarnos a la pregunta: ¿es necesario incorporar un mayor porcentaje en las cuotas de candidaturas para promover la igualdad entre el hombre y la mujer? Sí, es necesario. Y aquí quiero responder también otro comentario de congresista, bueno, uno congresista que dijo que las propuestas venían del sector socialista. Yo no sé si los 17 países que aquí nos han traído como información, Argentina, Chile, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Salvador, Guyana, etcétera, etcétera, son países socialistas. El problema de la igualdad, de la superación de la discriminación, es una responsabilidad de la humanidad, es un problema de hombres y mujeres, es un problema de la sociedad en su conjunto. Es construir mejores sociedades para el futuro, no es un problema del socialismo, que los socialistas o los comunistas lo luchemos con mayor vehemencia, es un problema real, pero no es un problema que sea una bandera solo de nosotros. Yo creo que es una bandera de la sociedad en su conjunto para tener una situación mayor. Señor presidente, yo creo que sí debemos respaldar esta propuesta del 50% de candidaturas entre hombres y mujeres, y sí debemos proponer la alternancia. Para mí, yo sostendría que deberíamos incluso establecer un cupo de realmente elegidas mujeres o hombres no menor al 40%. Pero en todo caso no está en la propuesta, pero es una situación que en su momento podremos plantearla en el futuro. Teniendo en cuenta que cuando ya tengamos una sociedad absolutamente no discriminatoria, donde los hombres y las mujeres tengamos las mismas oportunidades en el plano laboral, en el plano profesional, etcétera, etcétera, ya no será necesario. Y ahí podremos más bien ir desmontando todas estas medidas que han servido, que deben servir para avanzar a la igualdad. Pero mientras no alcancemos ese estadio todavía ideal para nosotros, sí necesitamos estas medidas y que son necesarias por ahora en forma temporal. Finalmente quiero decir, aquí se ha dicho también que el Estado debe promover la libertad absoluta. No olvidemos que los estados republicanos liberales tienen un principio de la tutoría del Estado. El Estado, y en nuestra propia legislación, protege a los sectores más débiles de las relaciones. Cuando hay un conflicto de violencia familiar, hay una legislación que tiende a proteger a las que en la realidad son las víctimas por ahora, a los niños, a las mujeres, a los trabajadores, etcétera, etcétera. Hay una serie de discriminaciones, entonces no es una cuestión nueva, sino es una cuestión de utilizar correctamente los principios republicanos que queremos ir a una sociedad de igualdad, de libertad y de solidaridad. Mientras no tengamos esa sociedad ideal, estas medidas son absolutamente necesarias. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el congresista Ana María Choquehuanca. Gracias, presidente. Me pide interrupción al congresista Tapia y después la congresista Marisol Espinosa, pero me han prometido que van a ser muy breves. Bien, congresista Segundo Tapia. Gracias, presidente. Mi saludo al señor ministro y gracias a la congresista Choquehuanca. Presidente, yo acá también le quería preguntar a las diferentes bancadas cómo ha sido el tema de sus listas. ¿Ha estado liderada por mujeres, sí o no, a nivel de Lima y a nivel de las regiones? El año 1996 se creó el Ministerio de la Promoción de la Mujer, lo cual el año 1997 se dio la ley 26859, cuota del 25%. Y el año 2000, con ley 27387, cuota del 30%, que es hasta la actualidad. Por otro lado,
quiero hacer un acápite para decir que no es posible que se pretenda reducir en las circunscripciones donde tienen más de 5 congresistas, tengan que reducir a 5. Es irracional. Incluso el marco de los 150.000 también están considerando un parámetro, por lo cual Cajamarca también le correspondería no solo 6, sino le tocaría como cerca de 10 congresistas. Y ratificar que estoy de acuerdo en el tema de que el tema de los congresistas se elijan en la segunda vuelta, ¿no? No estoy de acuerdo con que se elijan en la segunda vuelta. Perdón, que sea como está hasta ahora, ¿no? Bueno, quiero decirles la experiencia de Fuerza Popular, que no se ha necesitado que legalmente se reconozca la paridad de alternancia para asignar un rol activo de la mujer. Por ejemplo, en las últimas elecciones del 2016 se asignó el 33.8%, o sea, más del 30%, 33.8%. A nivel nacional, de las 53 mujeres que fueron candidatas al Parlamento, 27 fueron elegidas para lo que es el actual Parlamento.